Muchas gracias. En primer lugar, al festival, por supuesto, Cuéntalo, a Juan, su director, y a todo el equipo que hace posible que estemos aquí durante 2 semanas disfrutando de un festival de narrativas increíble. A Anaís, a Sonia, a Patricia, a Carolina, a Javier, a los equipos que se encargan de sonido, de iluminación, a los fotógrafos, a todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias también a la Biblioteca de La Rioja, Almudena Grandes, por ceder el espacio, esta sala inmensa que está además llena a rebosar. Y gracias a los que estáis aquí, a las que estáis aquí llenando la sala. Gracias por venir, por escuchar para escuchar a Sara Mesa y a Valentín Roma. Y os doy las gracias, pero casi me dan ganas de daros la enhorabuena, más que las gracias, porque supongo que, claro, por eso estáis aquí, lo sabéis, que habéis venido a escuchar a 2 de las escritoras de más altura que ahora mismo tenemos en España. Si me preguntan a mí, mis 2 favoritos. Así que imaginaos lo contentísima que estoy de estar aquí moderando. Leeros a mí me genera siempre una mezcla de deleite, de sazón y admiración, que es muy rara en el sentido de inusual, aunque también un poco rara en su acepción de extraña. Vuestra escritura está atravesada, impregnada por una inteligencia y una sutileza que son muy difíciles de encontrar, ¿no? Hiláis finísimo y cartografiáis a la perfección nuestra sociedad. De modo que gracias también a vosotras por estar aquí, por vuestro trabajo, y os aseguro que vuestras lectoras somos un poquito más felices a costa del sudor de vuestra frente. Voy a presentarlo muy brevemente. Valentín Roma nació en Ripollet y allí se crió también, y en la actualidad vive en Badalona, en las afueras de Barcelona. Fue futbolista, que es un dato fundamental para entender muchísimas cosas de su obra y de su visión del mundo, que es un temazo además del que espero que hablemos ahora esta tarde. Y como escritor ha publicado en la editorial Periférica Rostros, que es un texto a medio camino entre el ensayo y la ficción, y en 2017, 2019 y ahora en 2022, también en Periférica, su trilogía de novelas compuesta por El enfermero de Lenin, Retrato del futbolista adolescente y El capitalista simbólico. No quiero tampoco dejar de mencionar una maravilla deslumbrante que me encanta, que es 19 apagones y un destello, que sacó con la editorial Arcadia, que es un manifiesto sobre la interpretación donde dialogan el arte, la filosofía, la política. Por cierto, bravo, porque eres un titulador brillante. Son absolutamente inolvidables estos títulos. Sara Mesa es de Sevilla y también vive en las afueras. En 2019 publicó un ensayo brillante y absolutamente necesario que menciono en primer lugar por el tema del que estamos hablando hoy, que es Silencio administrativo, una reflexión sobre el impacto de la pobreza en quienes la sufren, las trabas burocráticas a las que se enfrentan estas personas y los prejuicios de la sociedad ante los más vulnerables. Y es, sobre todo, autora de ficciones. Menciono por orden cronológico, ahora sí, algunas de sus novelas. La sobriedad del Galápago, que es de 2008. No es fácil ser verde. El trepanador de cerebros, Un incendio invisible. Y desde 2012 publica con Anagrama 4x4, novela con la que quedó finalista del Premio Herralde, Cicatriz, su recopilación de relatos, Mala letra, y las novelas Cara de pan, Un amor en 2020 y ahora más recientemente La familia, que la sacaba ahora hace un par de meses. También eres muy buena titulando. En tu caso, además, observo como una evolución hacia la economía del lenguaje. Los primeros títulos ya no me... ¿Ya no te gustan? No me gustan. Fíjate. La familia... Sí me gusta. Bueno, La familia, que fue el tema del Festival Cuéntalo del año pasado, es el título de su novela más reciente, pero pensando en los temas en torno a los cuales ha girado este festival en sus 6 años de andadura, la familia, la muerte, el desarraigo,
en realidad se me ocurre que podríais haber venido en cualquiera de las ediciones anteriores del festival, porque vuestra obra, vamos, está llena y plagada de todos esos temas. Pero os ha tocado la edición del dinero, la edición del parné, y yo me he puesto mis zapatos de oro para la ocasión, así que voy a intentar que mis preguntas aborden más o menos directamente este asunto, ¿vale? Que por lo demás también está muy presente en vuestra obra. Muy interesante además tenerlos a los dos dialogando, porque cada uno enfoca sus temas de interés, su material literario, desde dos perspectivas además muy distintas, ¿no? Más clínica, más desapegada, podríamos decir, en el caso de Sara, y con un resabio autobiográfico y reflexiones de calado abiertamente filosófico, en tu caso, Valentín. Para empezar, la pregunta así que yo creo que es más fácil para romper el hielo es que justifiquéis un poco vuestra presencia aquí hoy, ¿no? ¿Por qué es tan importante el dinero y todo lo que esto conlleva, ¿no? Las relaciones de poder, sus abusos, sus desequilibrios, las contradicciones, el desclasamiento en vuestras respectivas obras? ¿Hasta qué punto vuestra visión del poder y del dinero determina lo que escribís? Yo. Venga, dale. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, yo la trilogía mía, una trilogía dedicada, yo qué sé, al desclasamiento, por decirlo así. Claro, el dinero es como el padre de Blancanieves, ¿no? El personaje que está ahí todo el rato, pero que no, quiero decir que a veces se nombra, pero que es un poco el motor, sí. El dinero, la ausencia de dinero, el dinero desde lo material hasta, sí, desde lo material, desde el billete, desde la moneda, digamos, hasta otra cosa que es el no tener dinero instalado, ¿no? También en una forma de muchos de los personajes así de mis novelas tienen instalado tienen absolutamente instalado la carestía de dinero, ¿no? Y la carestía no es ya ni siquiera un dato objetivo, ¿no? Sino una forma de vivir, una forma de juzgar el mundo, ¿no? En muchos casos no, o en algunos casos no acceden o no disfrutan de ciertas cosas que puede dar el dinero, no porque ni siquiera porque no lo tengan, sino porque ya ha salido de su horizonte de expectativas. O sea que el dinero, en el caso mío, es un eje fundamental. Diría que si tuviera que resumir todo, que es el MacGuffin que está de una manera muy presente en todas las novelas. ¿Y tú, Sara? Cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Nada, un placer estar aquí, de verdad. Muchas gracias al festival. Y un honor estar con vosotros. Valentín, además, bueno, pues nos hemos leído mutuamente y eso no siempre ocurre en los diálogos. Así que, bueno, a ver, yo pensaba sobre el tema del dinero en mi obra. Es cierto que sobre todo destaca Silencio Administrativo, pero en mi opinión Silencio Administrativo es un libro que va más sobre burocracia que sobre dinero. Lo que pasa es que, claro, la burocracia, que es tan cruel, en este caso es una crueldad extrema porque va justamente contra quien menos tiene, ¿no? Pero es un libro, creo que el acento lo pongo sobre la burocracia, que es un tema que me interesa mucho. Pero normalmente escribo ficción. Yo cuando escribo ficción no pienso en temas, pienso en historias y luego de ahí me doy cuenta que hay temas. Entonces pensaba sobre esto del dinero y hice un repaso a mis libros, incluso los de título espantoso del principio, y creo que en salvo Cara de Pan, que no tiene esa presencia, en casi todos los libros que he escrito, todas las novelas y cuentos, el dinero está ahí siempre. Está porque en los libros se traslucen un montón de cosas a nivel implícito que ni siquiera como autores tenemos presentes, ¿no? Incluso El trepanador de cerebro, mi primera novela, habla de gente que vive en que malvive porque tienen trabajos muy precarios y tal, y viven en una especie de local abandonado, allí lo están ocupando, y el título viene porque a pie de calle tienen un martillo neumático que les está machacando la cabeza, ¿no?
4x4 es una historia que está en un internado donde solamente, un internado de élite, solamente van los alumnos que lo pueden pagar y los que no están becados y teóricamente son iguales, pero luego vemos que no. En Un incendio invisible es una novela de una ciudad que se queda abandonada, pero se han ido los que pueden irse, los que no pueden irse están ahí todavía. En Cicatriz el tema del dinero es central, además un libro donde aparecen precios de las cosas. Sí. En Mala letra en la familia también está ahí, porque los personajes son como son por el lugar de donde vienen, que por cierto son libros que sí que tienen un componente autobiográfico fuerte, no tanto en los hechos, sino como en los ambientes. Y bueno, pensando gracias al festival me he dado cuenta, porque algunas veces me lo preguntan, ¿cuál es tu tema? Yo digo, el poder a pequeña escala. El dinero. Claro. El poder y el dinero no los puedo separar, ¿no? Claro, son absolutamente inseparables. Así que a partir de ahora voy a decir el dinero, porque además no, es que es verdad, es que está en casi, ya digo que en Cara de Pan no lo veo tanto, pero en todo lo demás, desde el principio. Yo, de hecho, pensando, además es la que tengo más reciente, por supuesto, La familia, que os recomiendo, igual que toda su obra, toda la obra de Valentín, tenéis que leerlo todo. Estaba pensando en escenas de la familia en la que apareciera el dinero y no tuve que pensar mucho, porque es que es una de las escenas más espeluznantes y más tensas de la novela para mi gusto, y se me ha quedado un poco grabada, que además discurre en una radiante mañana de sábado, que parece que va a pasar algo, o sea, augura algo bueno, y sin embargo se convierte en una excursión horripilante en la que la figura del padre obliga a su hijo primogénito, que además se llama como él, hay una relación ahí muy perversa, lo obliga a salir y se van de excursión a otro barrio a llamar puerta por puerta para recaudar fondos para una organización, que además la llaman así, la organización, no se sabe muy bien para quién es, y van puerta por puerta pidiendo dinero. Y eso es una escena especialmente traumática para el personaje del niño, de un chico que además a esa edad tiene como 15 o 16 años, está lleno de complejos. Tanto que además al fin de semana siguiente el padre lo manda, o no sé si es al fin de semana siguiente, la siguiente vez que el niño sale de expedición pedigüeña, lo hace solo, no consigue recaudar nada y cuando vuelve a casa rompe su hucha, una escena muy simbólica, y renuncia a su propio dinero y lo entrega como si lo hubiera recaudado. Y luego en tu caso, Valentín, también pensando también en un chaval de esa edad más o menos, tenemos en Retrato del futbolista adolescente a un chaval de la edad que tiene Damián en la familia, que está ganando, y además lo dice explícitamente en algún momento, gano el triple de dinero que mi padre, porque es futbolista y está triunfando, y luego unos años más tarde lo vemos, ese personaje, o uno muy similar, en El capitalista simbólico, que nada más terminar la universidad entra a trabajar como redactor de guías verdes Michelin, que además es como, si te vas a poner a escribir para una guía, que mejor que la guía de Michelin, para atendiendo las inquietudes de los ricos, dices, además, y cobrando un sueldazo, algo que también le genera al personaje muchos conflictos, ¿no? Entonces, pues eso, no sé si queríais comentar algo sobre cómo veis vosotros conceptos como el trabajo, la pobreza, la necesidad, el dinero, el momento en el que uno empieza a recibir ingresos, a ganar su propio dinero. ¿Cómo veis eso? ¿Cómo os gusta enfocarlo en las ficciones? Yo el que quizás veo de los 3 libros míos donde el dinero es una cosa como más presente es en el del Retrato del futbolista adolescente, que es quizás uno de los... Todos son autobiográficos, pero ese es como un poco más extraño porque la mayoría de gente no tiene la experiencia de haber sido futbolista profesional. Y, por ejemplo, una de las cosas que creo que también que era un matiz era con la cuestión del dinero, que ahí en el libro me interesaba como explorar, que es cuando el dinero ha dejado de tener importancia porque tienes mucho, ¿sabes? Y porque no vislumbras, porque estás en una posición que no vislumbras que eso se vaya a acabar. Pero al mismo tiempo, cuando haces todo, o una parte importante, es por dinero, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos futbolistas, tú juegas por dinero, ¿sabes? Y la importancia de un partido la marca la prima que te van a pagar si ganas o no. Pero nunca piensas en el dinero, por ejemplo. Nunca, no piensas, pero te estás jugando mucho dinero. O yo que sé, ganas mucho dinero, eres un chico, es un niño, pero no piensas en el dinero. Pero el dinero, en el fondo, es algo
en esa historia, el dinero es algo que le da un barniz a los personajes, le da un lugar en el mundo y desaparece. Es algo como muy, ¿sabes? Se hace absolutamente definitorio y totalmente obsoleto en el mismo gesto. A mí me interesa también explorar eso, explorar esa idea de que los chicos pobres de repente nos ponían un contrato de no sé cuántos millones, dejamos de ser pobres, pero tampoco teníamos dinero, ni el dinero regía nuestras vidas, no se sabía muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, me interesa explorar esa futilidad del dinero, eso que te desclasa, eso que le puedes llamar desclasar, ¿no? Que te desclasa, pero al mismo tiempo te coloca en un lugar, porque tú sigues pensándote como pobre, y la amenaza es volver a no tener dinero. Claro. Pero además genera conflicto, porque en el capitalista simbólico prácticamente el protagonista se está auto boicoteando, quiere que sus jefes lo despidan en el fondo, ¿no? Es como que no hay como un sentimiento de que está con algo que no te corresponde, o no sé. Sí, no sé, ahí es que como el personaje cobra, yo creo que cobra tanto dinero que no se lo cree. Como una cosa absurda que a veces, ¿sabes? O sea, yo no sé, creo que las historias, por ejemplo, no sé, historias que podemos a lo mejor contar Sara o yo, en mi caso a veces hay historias que a mí me molesta mucho la connotación esa como de historias del gueto, de la periferia, es decir, son historias que tienen unos códigos particulares. No me gustan mucho esos epítetos, porque a veces esos epítetos conllevan como una especie de segregación de lugares estéticos, yo qué sé, epistemológicos, tal. Entonces, me gustaba jugar. El dinero me parece un buen argumento para darle la vuelta a ciertos clichés, ¿no? ¿Y tú, Sara, qué? Sí, no, estaba pensando en lo que estabas diciendo, también cierta condescendencia, ¿verdad?, cuando se califica a... Porque creo que mucha de la literatura que se ha hecho, que ha hablado, digamos, vamos a usar la etiqueta de periferia, se ha hecho como de turismo. Sí. O sea, incluso los escritores que han escrito estos libros, algunos de ellos no conocen esa vida y la han contado como, bueno, como si fuera algo exótico, ¿no? Eso se nota en los textos. Y no es lo mismo los textos que yo creo que es algo que está ocurriendo ahora en las últimas décadas, pero no mucho más atrás, de muchos escritores que venimos de familias humildes, obreras, que gracias a la educación pública, a la extensión de la universidad, aunque la universidad no tiene nada que ver con que uno escriba, por cierto, pero bueno, pues escribimos, ¿no? Y en mi caso, pero el caso de otra mucha gente, ¿no? De mi generación y un poquito anterior también. Y se están escribiendo ahora mismo unos relatos con mucha naturalidad. Y ahí sí que es interesante. Pero si tú estás todo el tiempo acentuando eso, yo qué sé, yo por ejemplo pienso que, por cierto, el tema del desclasamiento tú lo explicas muy bien, cómo uno al final no está ni en un sitio ni en otro, ¿no? Y esa incomodidad que genera... bueno, en tu caso, además, con mucho sentido del humor, lo cuentas muy bien, ¿no? Yo eso, por ejemplo, no lo he tratado en mis libros, pero, como digo, el tema de las circunstancias económicas están todo el tiempo configurando a los personajes, bueno, desde cómo, o sea, en qué trabajan, cómo dedican su tiempo de ocio, qué lugares van, qué lenguaje tienen, cómo visten, qué manera de pensar. Por ejemplo, Un amor, que no lo he nombrado antes, es una novela que a mí me ha dado mucha desazón cuando se ha hablado de lo del mundo rural, la desidealización del campo y tal y cual, porque no va por ahí. No. O sea, es que está en la primera página cuando pongo que ella se va a ir porque es lo que puede pagar. O sea, no hay una voluntad bucólica. Y además es una cosa que me surgió espontáneo. No quería hablar del mito de quién se va al campo para... desarrollar una profesión creativa y todo esto. Pues si quería hacerlo, claro, pero tampoco iba contra eso, es que creo. Y entonces siempre está como de fondo, ¿no? En el caso mío, quizá no está tan presente, pero estará, lo prometo. El asunto del trabajo, que bueno, sí que está, porque por ejemplo, en Cicatriz, la protagonista, Sonia, trabaja en un sitio donde su trabajo es absolutamente inútil. O sea, en terminología, es un trabajo de mierda, en terminología de David Graeber, no sé si conocéis este libro, este ensayo, que habla se diferencia del trabajo basura o trabajo precario, en que suelen ser trabajos incluso bien pagados,
pero la categoría de esos trabajos es que son inútiles, no valen para nada. O sea, y muchas veces las personas que los desempeñan también se sienten un poco farsantes y sienten que a lo mejor les podría pasar de las guías Michelin un poco, ¿no? Que sienten como que tampoco lo que tú has hecho merece ese sueldo, ¿no? Y tú no... En fin, esa relación con el dinero, con el sueldo enfermiza y con los trabajos absurdos me interesa, ya lo he dicho antes, me interesa la burocracia, pero no me refiero solo al sector público, también en el sector privado hay mucho trabajo inútil no sé... Bueno, si no habéis leído el libro de Trabajos de mierda, por cierto, ese ensayo está muy bien porque explica toda esta dinámica perversa que creo que está de fondo en muchas de mis historias. Ahora que mencionas cicatriz, me gustaría preguntaros a los dos por un tema que tiene una importancia, tiene muchísimo peso en el desarrollo de la historia y en la relación que se establece entre los dos protagonistas de Cicatriz, que es el asunto de la cleptomanía, que luego también sale casi como un cameo, no sé si llamarlo auto-homenaje, en La familia. También hay un personaje que hay algo de eso hay. Y luego, releyendo el otro día El enfermero de Lenin, casi al principio hay una escena comiquísima en la que el protagonista cuenta que en la primavera de 1986, cuando él tenía 15, 16 años, robó de la biblioteca no sé si del barrio, del instituto, un libro de las memorias de Leticia Valle, pensando que tenía algo que ver con Leticia Casta, que por aquella época estaba muy en boga. Y cuando llegó a su casa se encuentra la foto de cubierta de Rosa Chacel. Sin embargo, luego ese libro es totalmente fundamental para su configuración personal y su desarrollo, en fin, que está ahí presente. Y os quería preguntar pues por ese punto, ¿por qué os interesa el tema de Sí, eso es verdad. Yo cuando tenía 13 o 14 años, como 14 años o 15, y estaba muy en boga en aquel momento como una especie de modelo francesa que se llamaba Leticia Casta. Sí. No sé, ¿os acordáis? Sí, guapísima. Yo la encontraba súper... Después de mi madre, primero era mi madre, como la mujer más guapa que yo había visto en mi vida. Entonces, en la biblioteca del pueblo, que en mi pueblo no había biblioteca, la biblioteca era del Banco de Sabadell. Tenías que tener una cartilla en el Banco de Sabadell para poder sacar libros. Entonces, y vi así como rápido memorias de Leticia Valle. Yo qué sé, pues, vi Leticia, pues debe ser la misma. Entonces lo robé. Y entonces luego cuando abrí la portada, claro, aparece Rosa Chacel que daba la casualidad que se parecía mucho a las bibliotecarias de allí. Incluso me entraron unos remordimientos muy fuertes porque mi madre decía que aunque éramos pobres no teníamos que robar. Claro. Y dije, tengo que purgar esta maldad que he hecho. Y entonces esto también lo cuento ahí en la novela, me tragué la tarjeta, también para ocultar pruebas, pero como una especie de inmolación. Pero sí, en todas las novelas, la verdad es que otra cosa que siempre veo es que siempre hay uno que roba algo. ¿Verdad? Sí. ¿Y en tu caso, Sara? En mi caso, muchos personajes roban, ¿verdad? Muchos, pero no todos son... En La familia es verdad que aparece una de las protagonistas, sí que tiene cleptomanía, pero es que es diferente. La cleptomanía es un trastorno mental que hace que uno se lleve lo que no es suyo, pero sin querer, o sea, sin querer voluntariamente y sintiéndose luego culpable por ello, etc. Es una pulsión, ¿no?, que no se puede reprimir. Pero es que, por ejemplo, el personaje de Cicatriz no tiene esto. El personaje masculino roba porque quiere tomar su parte del pastel, que según él le corresponde, ¿no? Es un poco más complicado esto porque en realidad él al final decide robar bienes de lujo. Bueno, empieza también entendiendo la cultura como una forma de desplazamiento, con libros, discos y tal, pero también roba perfumes, ropa cara, aparatos electrónicos caros. Y lo hace como un posicionamiento moral, porque él dice que él no va a trabajar.
que, bueno, todo esto viene al caso, en realidad no había propósito ninguno, es que yo conocía a una persona así. Entonces, claro, era muy inquietante. Algunas veces alguien me ha dicho, hombre, pero no se puede robar ropa de Hugo Boss en el Corte Inglés o lencería de la Perla. Digo, sí se puede. No porque yo lo haya hecho, pero sí conocía a una persona que lo hacía. Claro. Y en quien está amigo, inspirado ¿no? No, yo no, de verdad, no, porque no es por mi torpeza, no por principios morales. Bueno, él tenía sus principios y de hecho en el libro salen, por ejemplo, él roba libros siempre en grandes superficies. Claro. Él no roba ni roba a la gente por la calle, roba en centros comerciales y en grandes superficies y según él es contra el sistema, ¿no? Así que es muy diferente. Y luego en otros muchos libros salen en un amor mismo, salen... También para mí el robo es una manifestación en los personajes de su inadaptación a la estructura de consumo y de en el que se articula el mundo, ¿no? Porque muchas veces, esto va a sonar un poco a risa ahora, pero nos roban, ¿no? Claro, claro. A Rosa, el personaje este de la familia que es cleptómana, a ella le han robado también. Le han robado su infancia, una circunstancia, bueno, da igual, hay que leer el libro, pero quiero decir, al final hay un aspecto simbólico también. Claro. Hay otras muchas formas de robo invisible, ¿no? Y bueno, no sé, creo que va por ahí un poco. Podéis robar sus libros si los robáis en el Corte Inglés. Bueno, claro, es que además... Pero si no, los podéis comprar en las librerías pequeñas. En Cicatriz se habla del robo en el Corte Inglés a gran escala. Claro. Y se hablan de los sistemas de desactivación de alarmas y todo. Alarmas, y ese libro se ha vendido en el Corte Inglés. Yo digo, no lo saben. No lo saben. De todas maneras, tú algo con la lencería de la Perla, que es muy buena, tienes que tener porque... Bueno, en no realidad nada, en la familia hay una escena que también es memorable en un aeropuerto y el momento donde realmente estalla toda la extrañeza que se ha ido un poco cuajando a lo largo de la relación entre los dos personajes que se cruzan en el aeropuerto, la cosa estalla cuando ella se detiene delante de un escaparate y ve un batín de seda, que además yo me imaginaba que era de la Perla, pero creo que no pone que es de la Perla, ¿no? Pero es como la típica tienda de aeropuerto de lencería. Y él se ofrece a regalarle ese batín a una persona que acaba de conocer y ahí se genera una escena muy, muy inquietante. Sí, pero a mí me horroriza que cuesten unas bragas 500 euros. Hombre, ya, sí, en fin. O sea, no puede ser. No. Luego también, pensando en esa anomalía del sistema de obtener algo que cuesta dinero, pero sorteando ese paso del dinero, aparece también de otras maneras en vuestras obras. Por ejemplo, pensando en la tuya, no voy a decir en cuál, para que no se me lleven a la hoguera del spoiler, pero hay un momento entre dos personajes de una de tus novelas en las que la protagonista necesita un apaño en casa porque tiene una gotera y acuerda con la persona que se lo va a arreglar que el pago va a ser en especies, ¿no? Sí, porque, claro, es que dicho así suena tan ridículo, tan absurdo, pero está la idea de trueque, que es algo que también aparece muchas veces en mis libros, ¿no? Trueque explícito o implícito. En este caso es explícito y choca mucho, pero es que continuamente, lo mismo tengo una visión un poco negativa del mundo, creo que no, pero continuamente hay una especie de sobreentendido sobre lo que se debe hacer o no se debe hacer. Antes lo estábamos hablando, lo hablaba contigo, de, bueno, no quiero nombrar el lugar, pero un sitio que te invitan a ir y te pagan, pero luego esperan una opinión positiva. ¿Sabes? No el festival, ¿eh? Que conste. El festival, la opinión positiva la doy desde ya. Otro sitio, ¿no? Entonces dices tú, y queda mal si no das la opinión positiva porque el concepto no te gustó. Entonces, ¿tú me has pagado por hacer esto o porque también te adule? Claro. ¿No? Es un ejemplo. O gente que te hace un favor sin que tú se lo pidas, pero luego, un año después, te dicen, oye, ¿te acuerdas tal? Pues yo ahora... Pues, ese tipo de cosas siempre me han inquietado. Porque no creo que estemos funcionando al 100% así, pero al 100% de la gente le ha pasado eso alguna vez. Entonces, me interesa, pensé, digo, bueno, vamos a explicitar la idea de trueque, a ver qué pasa, porque es peor si se explicita, ¿no? No sé, muchos matrimonios de conveniencia se ha hecho toda la vida, ¿no? Claro. Pero claro. Sí, pero además yo recuerdo que cuando salió esa novela en concreto... Ah, ya lo has dicho.
Se disfraza de amor. Vale. Bueno, es un amor, si ya se ha hecho Da spoiler. Sí, por todo. eso, pero que me acuerdo que cuando salió fue un tema por el que te preguntaron mucho en las entrevistas, ¿no? Claro. Pensando en otro tema que también ya habéis mencionado, a ver si podemos desarrollarlo un poco, lo cómico, ¿no? El humor, que está muy presente en tus 3 novelas, Valentín, incluso también en tus textos sobre arte. Hay un deje humorístico muy gracioso. Y es mucho más soterrado en tu obra, Sara, aunque precisamente en La familia, en tu última novela, el humor cobra importancia porque es prácticamente una de las pocas vías de escape que encuentra Aki, el personaje el más joven de la familia, para sustraerse un poco del monstruo de la familia que los va devorando a todos poco a poco. No sé, me voy a poner aquí un poco cursi, pero ¿opináis que la risa es como una herramienta, un arma, es como la piedra y la onda de David contra el monstruo Goliat, que es el poder, el dinero, como lo queramos llamar? No sé, yo empecé a escribir como siempre, pero empecé a publicar, escribía siempre, pero empecé a publicar como un poco tarde, y quizás el motivo, al menos en mi caso, era que, no sé, las cosas que escribía, quería escribir la historia así de lo que conocía de mi barrio, de mis amigos, de mi familia, de tal, y entonces me pasaba que siempre que escribía se me iba, o la escritura se me iba como a un lugar ultra épico, que me parecía que no era real, que era una idealización, o se me iba a una especie de chiste costumbrista, digamos, ¿no? O sea, que era o idealización o cuéntame, ¿sabes? O sea, y entonces Cuéntamelo. Exacto, cuéntame. Entonces era como una cosa como que no... Entonces, hubo un momento en el que entendí, o creí entender, que había un elemento que faltaba, y que era el que me estaba destrozando el guiso, digamos, que es que no estaba metiendo el humor. O sea, no estaba metiendo el humor, o estaba metiendo un humor muy, yo qué sé, como muy literaturizado, muy filtrado por la escritura, ¿no? Y que a lo mejor era un humor que pasaba más por las palabras, por los chistes, por tal. Y fíjate, entonces empecé a disfrutar escribiendo. Luego ya empecé a publicar, pero quiero decir, para mí el humor en las historias mías ha sido como un interruptor que me ha hecho, o sea, te diría que me ha hecho poder escribir disfrutando. Y a veces yo me río también, que es o sea, un libro, siempre me pasa que si un libro no hay una página que cuando la recuerdo me río, digo, joder, ese libro no está bien. No. ¿Pero hablas de tus libros o de Sí, los de libros? los míos. Vale. Que es más difícil, de otros no puedo tener. Pero siempre pienso, uy, en este no, a ver si me río. Entonces, para mí es como un ingrediente muy importante. Luego, aparte que es que desde, yo qué sé, yo creo que hay al menos la clase social de mis personajes, la risa es un elemento fundamental, ¿no? La violencia, la belleza, el sexo, la mentira, pero la risa es fundamental. Yo me acuerdo siempre riendo. O sea, es luego que me he hecho mayor que he dejado de reír un poco más. Pero me acuerdo siempre riendo. Nunca, no me pienso como en una lucha por ascender, por mejorar, no. Me recuerdo en un chiste. Peor o mejor. Entonces eso creo que era importante. A mí me parecía que si no metía la risa, fíjate, me parecía como ser un impostor con la gente y con las historias que estaba explicando. Sí, pues vamos, yo creo que lo consigues con creces, vaya. Y no solo hay una página, es que vas leyendo sus libros y yo me río, o sea, y eso no pasa tan habitualmente, ¿no? Que tú estés leyendo un libro y te rías. Sí, no sé... Al principio cuando me lo decían me daba un poco de rabia, como porque digo, joder, que yo soy un escritor serio, hombre. No, Yo claro. quería escribir como, yo qué sé, pero luego no. También luego, sabes que también lo entiendo un poco, todos los escritores tenemos una cierta genealogía. Para mí, cuando yo leía a Natalia Ginsburg, por ejemplo,
y a Marguerite Duras, que los leí como muy cerca, yo qué sé, como que me cambió la vida, ¿no? Y entonces, y por ejemplo, me acuerdo, yo qué sé, de Natalia Guismus, me acuerdo de páginas y páginas describiendo una vajilla, ¿no? Entonces yo eso lo encontraba y digo, joder, qué maravilla, ¿no? No es tan, o sea, ese elemento como de humor, del que se estira, pero sí, en mí es como, yo qué sé. Sí, a mí me gusta mucho esto que estás diciendo de que es un ingrediente, ¿no? Como si uno cocinara, pero es un ingrediente muy difícil de manejar. Yo realmente te admiro cómo lo haces, porque es verdad que tus libros son muy graciosos, te ríes. Yo luego ya con mi mentalidad de escritora me iba fijando, ¿no? Va alternando, por ejemplo, Sí. cuando hay un párrafo, si un personaje dice un pensamiento un poco que se sale de texto, llega otro enseguida, lo coloca en su lugar y está muy bien conseguido. Pero claro, el humor, a diferencia de la tragedia, no es universal. Entonces cuesta, hay libros o gente que intenta ser graciosa y no lo es. Y yo creo que es porque el ingrediente no está bien usado. En tu caso, yo creo que está muy, muy conseguido, y pienso en otros escritores que admiro, como por ejemplo Antonio Orejudo, que me acordaba, de hecho, porque a él le da también mucha rabia que le diga, me he reído mucho con tu libro. Joder, pero es que siempre me dicen eso. Digo, pues no escribas tan gracioso. Claro. ¿No? Es que, a ver, y a mí me da envidia porque yo creo, o sea, esto probablemente no debería decirlo y me matarían en mi editorial, pero algunos de mis libros pecan de solemne. Yo no soy solemne o no lo quiero ser. En mi vida real no lo soy, ¿no? Pero es que, claro, tienes que aprender a transparentar esa manera de estar en el mundo, que es verdad, que es cierto que en algunos ambientes es así, es natural. El otro día estuve viendo, por cierto, un documental que han hecho sobre Kiko Veneno y sus músicos de su primer disco, no, del disco, el de Échate un cantecito, que fue el que alcanzó el nivel internacional, y están todos los músicos contando cómo se montó el disco, y es que de verdad me reí en el documental como si fuera una película de, yo qué sé, de los Monty Python, porque eran graciosísimos, contando sus cosas con muchísima naturalidad, el lenguaje coloquial, las exageraciones tan gracioso, ¿no? Entonces yo digo, bueno, sí, además, esto también es un poco tópico, pero en Andalucía también hay mucho de esto por cómo no salen mis libros, ¿no? Me da rabia. Me da rabia. Y es cierto, por ejemplo, que en La familia, que es una historia dura, sí que hay, y me alegro que lo haya nombrado, sí que hay porque he intentado realmente rebajar la solemnidad y aparece el humor y aparece también la compasión, que yo creo que en cierto modo van juntos también, ¿no? Porque somos tan ridículos. O sea, en vez de retratar la maldad de un personaje o la codicia o la perversidad de manera así desde arriba, si te pones a su nivel, ¿no? Te das cuenta de que quizás es absurdo, es ridículo y entrañable hasta cierto punto, ¿no? Y estoy últimamente tratando de explorar esa vía. Pero es muy difícil, por eso te digo de verdad que tus libros, además desde el primer momento, me atrajeron mucho porque están escritos con esa frescura muy inteligente, porque es que claro, Antonio Orejudo también dice esto, que mala fama tiene el humor, porque si dice el libro, pues, humor, pero humor, ¿sabes? Serio. Claro, como sí. Tienes que matizar siempre que el humor no es una Sí, tontería. La comedia siempre está por debajo. Claro, de y es la mucho más tragedia. difícil, mucho más difícil. Un éxito los dos, con el humor. Otra cosa que ya también habéis mencionado, acabas de nombrar tú, Valentín, la madre, que también me llamó mucho la atención cuando estaba preparando un poco la mesa. Hay tanto en La familia como en El capitalista simbólico, vuestras dos respectivas novelas más recientes, es muy, muy importante la figura de la madre, que además son dos madres que son amas de casa, es decir, son fuerza de trabajo que no genera beneficio económico para la unidad familiar y que, sin embargo, pues, tienen un papel... vamos, no se sostendría la novela si quitáramos el personaje de la madre en una y en otra. ¿Podéis hablar un poco de cómo lo abordasteis, cómo abordasteis la creación de ese personaje de la madre y no sé, en general, vuestro interés por esa figura, la figura materna? Mira, yo en el enfermero Lenin, por ejemplo, que en realidad parece que es un libro sobre la figura del padre, ¿no? Porque es la historia de un padre y un hijo. Al padre le operan como una operación así como rutinaria y un problema así raro que no se sabe muy bien de
de dónde viene, y el padre enloquece y se cree Lenin. ¿No? Se cree que es Lenin durante 3 semanas de agosto. Y entonces el libro, hasta que recupera, dice, hombre, ya no soy Lenin, ¿sabes? Y entonces recupera como la conciencia. Y en ese libro, por ejemplo, que es un libro que se podría entender como una especie de no sé, de análisis entre el padre obrero antifranquista tal y el hijo, yo qué sé, posmoderno, desideologizado, esa lucha entre hiperideología y infraideología, digamos. O sea, de ese libro me acuerdo que lo único que tenía todo el rato es que quería acabar con la palabra mamá. ¿Sabes? O sea, escribí todo el libro dándole vueltas y digo, ¿dónde la meto? O sea, sí, y en el capitalista simbólico un poco igual, sí. También yo quería oponer una cosa. Yo viví en un ambiente donde, muy común en muchos, seguro de vosotros, de padre obrero, súper heavy en la lucha sindical, en el trabajo, y madre ama de casa, que en realidad es quien tiene el gobierno general de todo, ¿no? Algo muy manchego, por otra parte, también, ¿no? Que es como... Entonces, yo siempre veo a mi madre como la jefa de todo, ¿sabes? Y quería explorarlo eso, ¿no? Hay un momento en el que despiden al padre, que eso es verdad, despidieron a mi padre y mi madre se arremangó, fue a la fábrica y empezó a arreglar todos los problemas de todo el mundo, ¿sabes? Y luego volvió a la cocina, ¿sabes? Yo le decía, mamá, pero si en realidad todos estos tíos son tontos. No. Dice, ya, pero déjalo. Que... O sea, era como, le cedía eso tantas, ¿no? Mujeres, ¿no? Y mi madre era un poco así. Entonces yo en los libros sí que he querido como... No, pero no era una cosa, o sea, quería hacer el gobierno, o sea, porque era una tecnología de gobierno, no era un accidente que pasaba y caía, no, yo qué sé, o sea, en mi caso, las historias, en el capitalista simbólico, la madre deja a todo el mundo que vaya hablando y cuando ya ve que las cosas son insostenibles, ya se han degradado, dice, bueno, ahora vienen los mayores a arreglar las cosas, que los mayores soy yo. Claro. No tu padre, que es un inútil. Sí, además esa figura es reconocible en la realidad, claro, totalmente. Pero la madre de la familia no es para nada así, porque claro, determinadas circunstancias sociales son muy difíciles de vencer. Hay que ser muy fuerte, como era tu madre, pero si no eres tan fuerte, ella representa más el papel de una mujer realmente sometida, anulada por las paredes de la casa, que por eso la cubierta tiene la casa, que es un espacio... Y además es curioso, porque el padre también tiene esa idea un poco progresista y más o menos revolucionaria en cierto sentido, o alardea de eso, ¿no? Entonces habla de la libertad de los pueblos, pero no habla de la libertad de las mujeres. A ella le dice en un momento dado que si quiere puede estudiar, pero que él le enseña, o que, en fin, que puede estudiar por correspondencia, que en el fondo la quiere en la casa, ¿no? Esto también ha existido, ¿no? Ese discurso de izquierda muy revolucionario, pero que no tuvo en cuenta a las mujeres que estaban, ¿no? Detrás. Y existe, vamos. Ha existido y existe, exactamente. Entonces ella representa otro modelo, ¿no? Y algo que también me interesaba mucho, que es lo que, no sé cómo describirlo, pero es una especie de conflicto de lealtades, ¿no? Exagerando un poco el papel también del capo en un campo de concentración, del capo judío. Es alguien que atenta contra su propio pueblo porque está, a su vez, siendo aterrorizado por una figura superior. Entonces es una figura moralmente ambigua, porque esta madre no protege a sus hijos, como debiera, teóricamente, pero quizá ella tampoco puede. Entonces es también un retrato, creo, de una realidad que es compleja, de que muchas veces determinadas estructuras a las víctimas, digamos, se les exige que sean perfectas. Y yo he escuchado a mucha gente decir, pero mi madre tal, pero mi madre era quien nos reñía, pero mi madre... A mí me pasaba cuando era niña, mi madre era lo peor. Y ahora con el tiempo he pensado, digo, bueno, mi madre podía hacer otra cosa. Claro que nos reñía, era quien estaba con nosotros todo el día. Exacto, es la que nos aguantaba. Era la que, ¿no? Y además debía estar amargada, claro, porque no salía de casa, no pudo desarrollar una vida. Mi madre tenía, sus hermanos fueron a estudiar y ella no, porque era la niña.
Entonces, ¿cómo no va esa mujer a estar enfadada con el mundo? Puede ocurrir. Entonces, bueno, creo que representa otra cara de la ama de casa, ¿no? que también existía y que convivieron, ¿no? esos modelos. Y que vienen del mismo lugar, en el fondo. Sí. Y enlaza, perdón, con el tema del dinero. Claro, la independencia económica. Sí. Porque, claro, la madre de esta familia, ella no tiene independencia económica. Y no puedes, eso hace que no pueda salir tampoco, no claro, tiene ninguna manera de... Claro, es que hace que no se lo pueda ni plantear. Salvo es si más... robara lencería en la perla ya, en el Corte Inglés y luego la revendiera. Ya, pero eso tendría ya que darle al poco, sí, llegar a otro lugar, no. Sí. Otro asunto que quizá podríamos comentar, aunque sea brevemente, que ya también hemos apuntado, ¿no? Por ejemplo, en Un incendio invisible, tú lo has dicho, ¿no? Cómo una ciudad se va vaciando, la ciudad y su periferia, ¿no? E incluso el campo, en el caso de Un amor, como posible quizá metáfora de los campos de fuerza del poder. ¿Qué podéis contarme sobre vuestra manera de integrar los espacios en vuestra obra? No sé, en mi caso, claro, todos los personajes parten de un hecho que es que antes, cuando estaba hablando Sara también, determinaba mucho mucho la vida de las mujeres, de las madres que se quedaban en casa, que era la emigración, en el caso de mis historias, ¿no? Tenían a toda su familia, tenían a sus madres, que normalmente eran como a sus hermanas, ¿no? En otro sitio. Antes, yo qué sé, pues mis padres, que vivían en un pueblo de las afueras de Barcelona, o nosotros vivíamos en un pueblo de las afueras de Barcelona, toda su familia estaba en el pueblo, que está ahí en La Mancha, y entonces la relación se reducía a la llamada del domingo por la tarde, ¿no? O sea que entonces era como si de repente te cambiaras de país, ¿no? Aunque estuvieras a 800 kilómetros, pero era como muy... Entonces había como una especie de desarraigo muy fuerte, ¿no? Había, por ejemplo, una tristeza y una idealización falsa también, como una especie de melancolía basada en el hecho de que estás desarraigado. Yo qué sé, yo, por ejemplo, y el desarraigo marcaba toda la... Qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo que mi padre se fue a Barcelona como con 17 años y estuvo hasta los 65. Se jubiló un lunes y el martes se fue al pueblo. Tuvo como 50 años y se fue al día siguiente. Y cuando llevábamos como 30 años, tú te equivocabas, ponías TV3 y aparecía en catalán. Mi padre decía, quita esa mierda que no entiendo el catalán. Y yo digo, pero ¿cómo no puedes entender? Es imposible. O sea, esa sensación de no estar, yo, por ejemplo, en los libros lo he intentado transmitir, esa especie de dualidad entre el pueblo, mi pueblo. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, para los del pueblo era el catalán, ¿no? Claro. Pero para los de... Pero cuando decía vengo de mi pueblo, que era el pueblo de mis padres, entonces, por ejemplo, esa idea a mí sí que, en no todos, pero en El enfermero Lenin, por ejemplo, esa idea de los espacios, y incluso voluntariamente jugué a no ponerle nombres a ninguno. O sea, no decía Ripollet o Barcelona o Cataluña o Castilla, no, era mi pueblo y mi otro pueblo. ¿Sabes? De manera que no sabías exactamente. En esa nomenclatura había una idea como sutil, no sé si conseguida, pero al menos voluntaria, de los lugares, de integrar esa idea de no pertenencia y de hiperpertenencia al mismo tiempo. Luego también la cuestión, yo qué sé, la periferia de Barcelona es una periferia muy particular a nivel de morfología, son ciudades dormitorios con una arquitectura totalmente desastrosa e infumable, ¿sabes? O sea, entonces eso determinaba mucho todo, ¿no? Los pisos en los que vivíamos, por ejemplo, era... Yo qué sé, yo me acuerdo que mi habitación era... Mi hermano es un tío como muy alto y en nuestra habitación, si se estiraba de pies y de brazos, subía así, ¿sabes? Subía y dice, mira lo que hago, tío. Y hacía... Y subía como Spiderman, ¿sabes? Imaginaos, ¿sabes? O sea, dos tíos, testosterona por un tubo, o sea, fútbol, tal. Entonces, esos espacios se determinaban muchísimo, pero yo, si quieres creer, no lo notaba.
No, claro. O sea, no... Yo qué sé, me pasó una cosa que hice unas obras así en mi casa, mis padres ya estaban jubilados, estaban en el pueblo, y digo, me voy a casa mientras hacen las obras. Y cuando llegué a mi casa pensé, hostia, ¿yo he vivido aquí? Pero esto es imposible, esto es insalubre, esto es... O sea, y al contrario, a mí mi casa yo la recuerdo como que solecito entraba los domingos, ¿sabes? Por un ventanuco así, pero yo, para mí era un solecito maravilloso, las albóndigas están súper buenas de mi madre. O sea, y cuando entré pensé que entraba en un zulo o en una especie de lugar mefistofélico, ¿no? O sea que... Sí. Cambia las cosas. Por lo menos no te tenías que ir a recaudar dinero La los fines de burguesía semana. el aburguesamiento te hace ver todo mal, digamos. Sí. Nada es suficiente, digamos. Pues mira, yo los espacios, en realidad, creo que sin yo pretenderlo adquieren una cualidad simbólica, ¿no? Porque si pensamos que la falta de dinero o de independencia económica al final conlleva una pérdida de libertad, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en esa casa, cuando los niños crecen se van. Pero... o pienso, por ejemplo, en el internado de élite o en otros espacios que he recreado yo en otros libros. Siempre suelen ser, a mí me interesan mucho las comunidades artificiales, es decir, los sitios donde la gente está obligada a convivir, quiera o no, porque no te puedes ir a otro lado. Eso ocurre también en un amor, en la pedanía está donde vive la gente, pero realmente no están allí, no hay una comunidad, no hay ritos de convivencia, ¿no? Simplemente están porque trabajan allí y no se pueden ir a otro sitio porque es barato. Entonces, pero no es una cosa, lo estoy razonando un poco ahora sobre la marcha. Es más bien intuitivo, yo siempre pongo un poco el ojo ahí, ¿no? Escribo como una especie de zoom narrativo a lo pequeño. Siempre lo he dicho de coña, pero creo que hay una parte de verdad que es que yo soy muy miope, yo no veo bien de lejos. Y además desde niña. Y me operé y sigo siendo muy miope, o sea, es persistente. Entonces, yo siempre me fijaba mucho en las cosillas chicas, iba con una lupa de chica por la casa, tal. No creo que sea ninguna tontería, pero creo que estoy más capacitada para eso, para lo pequeño y los detalles, que para un gran panorama que no sé, que a mí se me escapa, no sé describir. Y a veces pienso que lo pequeño es metáfora de lo grande también, ¿no? Entonces, bueno, siempre hablo eso de espacios cerrados, de casas, de lugares donde los personajes están un poco acorralados, ¿no? Pues sí, voy a mirar la hora. Bueno, os voy a hacer una última pregunta antes de abrir el turno de preguntar al público, que seguro que alguien tendrá algo que preguntar. Cuando os he presentado, he omitido deliberadamente, he hablado solamente de dónde venís y de vuestras obras, pero como esta edición trata sobre el dinero, creo que también me apetece preguntaros acerca de vuestros trabajos, porque como tantísimos escritores, pues no vivís o no habéis vivido únicamente de la escritura. Tengo aquí anotado porque habéis hecho tantas cosas que no me lo iba a poder... Me iba a olvidar de algo. Sara Mesa, tú estudiaste Periodismo y Filología Hispánica, has sido profesora, trabajaste en el área de contenido del Consejo Audiovisual de Andalucía, que según me ha parecido entender, lo dejaste a principios de 2020, ¿no? Vaya, está súper informada. ¿Has sí, visto? Señora. Sí, porque además... Una moderadora de nivel, ¿eh? Porque además hasta el área de dónde has sacado eso, por Dios. Bueno, yo ya sabía, había oído campana, entonces cuando me busqué en Google puse algo de Andalucía. Ah, vale, madre mía. No, pero además te lo preguntaban en una entrevista del Diario de Sevilla, que además me hizo mucha gracia porque el periodista, con un sesgo muy romanticón, te preguntó, ¿qué hizo usted el primer día que dejó de ir a trabajar? Y tú le contestaste con toda la mala follada, pues fui a mover papeles de la Seguridad Social y a darme de alta de autónoma. Exactamente. Fue así. Bueno, y también me tomé alguna cerveza para celebrar que dejé la oficina, que no... Eso también. Y Valentín Roma es doctor en Historia del Arte y doctor en Filosofía también. Ha sido conservador jefe del MACBA, es comisario de exposiciones en España y en el extranjero, en 1 millón de sitios. Invito a que veáis todo, su trabajo es apabullante. Y en la actualidad es el director de la Virreina Centro de la Imatge, en Barcelona. Entonces, claro, pensando, ¿no? Que por un lado, para vosotros los escritores, están por un lado los bolos satélites
del escritor, como por ejemplo este encuentro de hoy, o si participáis en un jurado, o yo qué sé, o conferencia, o que os piden que escribáis una columna de vez en cuando, lo que sea. Y luego tenéis también otros trabajos. Entonces, quería preguntaros cómo vivís esa duplicación, si la escritura se resiente de algún modo, incluso si podríais trabajar únicamente escribiendo libros. Yo, sin duda, no. Me parece súper... No. A mí me... es decir, yo mi profesión, digamos, es el mundo del arte. Montar exposiciones, pensar... dirijo un museo ahí en Barcelona, se llama La Virreina Centro de la Imagen, que está al lado del museo como de fotografía o así. Al lado de la boquería, y de eso es de lo que he trabajado y escribiendo mucho sobre artistas, pero quiero decir, es el oficio que tengo, no sé. Y a veces siempre yo me hago como, en plan, claro, es que si no estuviera con esto las exposiciones que necesito para pagar la casa y no sé qué, podría escribir todos los libros maravillosos, pero cuando vino el confinamiento yo descubrí la tortura de uno mismo, ¿sabes? O sea, te digo, en mi casa me decían qué ganitas tenemos de que empiece ya las exposiciones, que te vayas, porque nos tienes la cabeza locas a todos. No, y aparte que yo, que escribo muy rápido, sería un pesado, o sea, escribiría todo el rato, ¿sabes? Todo el rato tendría libros, entonces no. Yo me encanta o sea, me encanta el dibujo laboral que tengo, que es como yo voy a mi curro, a mi speed de las exposiciones, a los 1000 problemas administrativos, burocráticos, a lo absurdo de todo el mundo, a la cosa institucional un punto patética y que es como una especie de guerra, y luego como soy insomne, a la que se acuesta todo el mundo, yo me ducho, me hago un café a las 12 y empiezo otra vida. Wow. Nunca me ha costado... Nunca me ha costado dormido a la misma hora que mi mujer, jamás. Y una vez así digo, bueno, voy a intentar acostarnos juntos al menos, ¿no? O sea, dormir juntos, acostarnos en el sentido. Pero, y me dice, me molesta que estés aquí. Y a mí también me estaba molestando, o sea que no, yo tengo como una doble vida laboral y de horarios y de todo que me parece perfecta. Y si me dejara solo escribiendo, yo no... Quiero decir, yo la escritura incluso... Para mí todo está súper bien. Mi editorial me encanta, escribo así mis libritos, de vez en cuando salen. Luego, yo qué sé, ¿sabes? La gente que admiro mucho, yo qué sé, les gustan mis libros y con eso yo ya tengo. Por ejemplo, los que hemos sido futbolistas así de grandes estadios, todo lo demás nos parece una chufa, vaya. Eso qué más da. Después de 120.000 personas llamándote hijo de puta, tú, eso. Una vez me escribió una mala crítica, le dije eso. Hay 100.000 tíos diciéndole hijo de puta. O sea, ¿te crees que me va a afectar una crítica que han leído 26 personas, por favor? Muy bien, la grandísima respuesta. Bueno, pero por lo que dices también deduzco que tu trabajo, digamos, en torno al mundo del arte sí te gusta. Me encanta. Te encanta, claro. Sí, sí. Es que eso es lógico, ¿no? Yo, en cambio, los trabajos que hacía no me gustaban. Yo los hacía por trabajos alimenticios, ¿no? Y ya con Cara de Pan, esta novela que empezó a funcionar un poco mejor, porque la verdad que ni publicando en Anagrama ni nada, en la editorial Anagrama me refiero, no significa que puedas vivir de los libros. Y luego yo también soy un poquito... No me gusta mucho viajar, me gusta a veces, pero no me gusta estar para arriba y para abajo. Yo no me gusta dar conferencias, no me gusta escribir artículos de opinión, no sé. A mí me gusta escribir libros y ya está, y hacer algunas cosas que me apetecen, diálogos como este está bien, ¿no? Pero tampoco podría estar haciendo esto todos los días, como hay algunos escritores que están para arriba y para abajo. Entonces, claro, yo tenía mi trabajo y, como digo, a partir de Cara de Pan, pues dije, bueno, ¿y si lo intento y tal? Y dejé el trabajo hace 3 años, luego publico Un amor, que fue muy bien, y ahora mismo soy una absoluta privilegiada,
porque me dedico solamente a escribir y a cosas como esta de vez en cuando. Y nada, y muchas veces yo como soy más lenta escribiendo, lo que sí hago es leer mucho, por ejemplo. Yo me tumbo ahí en el sofá a leer y digo, estoy trabajando, porque los escritores tenemos que leer, ¿no? Y no, de momento, ahora tengo una contradicción también con esto, porque también creo que la escritora que yo soy, mi visión del mundo y los temas sobre los que escribo se nutren de todo lo que he vivido, de todas estas profesiones que he tenido muchas veces absolutamente inútiles, absurdas, no sé, pero también con un punto grotesco, cómico, interesante, y yo creo que si un escritor lleva una vida demasiado profesional, esta gente que empiezan a escribir desde muy jóvenes y desde el primer momento están siempre hablando con escritores y en congresos de escritores, a lo mejor eso es un poquito también endogámico. Está bien poner el pie fuera y saber cómo va el mundo, ¿no? O sea, que lo he hecho muy bien, porque hasta cierta edad he estado ahí metida y ahora me salió un poquito, que tampoco sé cuánto durará, pero ahora mismo estoy... Eso te iba a decir, que esperemos que no tengas que volver a galeras, ¿no? Yo no, porque yo voy a llamar a Valentín para que me dé algún curro dentro de... Yo a la oficina esa no vuelvo. No. Que te dé trabajo en la Virreina. Que me dé trabajo en la Virreina. Yo encantadísimo, claro. Maravilloso. Bueno, pues antes de pediros que preguntéis algo, si queréis, vosotros podríais recomendarnos a todas algún libro que a vuestro parecer aborde de una manera oportuna, ejemplar, envidiable el tema del dinero. Tía, no sé. ¿Tú tienes alguno de bueno, yo no sé si de manera ejemplar, pero de una manera muy curiosa, desde luego. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, uruguayo, Mario Lebrero. Y a Mario Lebrero le dieron, él tenía una novela... Bueno, Mario Lebrero siempre fue pobre, toda su vida fue pobre. Y él tenía una novela que había empezado, pero que nunca terminó, que se llamaba La novela luminosa, eran unas cuantas capítulos. Entonces él consiguió al final de su vida que le dieran una beca Guggenheim, que es bastante prestigiosa y bien dotada de dinero. Presentó el proyecto, se lo presentó un amigo, porque él eso tampoco creía que se lo fueran a dar, para terminar eso. Bueno, y cuando le dan el morterón de dinero, el tipo no sabe terminar eso, porque entonces empieza a dar vueltas y a gastarse el dinero en comprar unos sillones cómodos, porque dice que claro, que la espalda, que no sé qué, la luz para escribir, tal, y todo esto lo va contando, y luego dice que bueno, que está con el ordenador por la noche, ¿no? Y que mañana ya empieza, porque tiene que situarse, porque el papel, porque no sé qué, se empieza... Pero todo esto lo va escribiendo, y al final escribe como 400 páginas de prólogo, que dice, bueno, yo esto lo voy a colar como la novela, que es un diario, un prólogo, y luego lo otro, que no hizo nada, que lo dejó como estaba. Entonces me parece una manera perfecta de gastarse el dinero de la beca, porque además las 400 páginas en las que habla de su vida diaria y de los de sillones y la luz, a mí me fascinan. Hay gente que dice, pero si no cuenta nada, digo, claro. Lo que estaba diciendo tú de la vajilla, ese es el arte, te está contando el tipo su visión del mundo, los libros que se lee, no sé qué. La vecina que le trae las milanesas siempre. Digo, yo, gástate el dinero tú, nada. Es verdad. Y es maravillosa esa novela y es que me parece que subvierte totalmente el sentido de la Guggenheim, ¿no? De la beca. Sí, yo quizás diría, voy a ser un poco corporativo, voy a decir uno de mi editorial, de Periférica. No, yo no sé si ha salido ya o sale ahora el último libro que escribió Marguerite Duras, que es una especie, se titula Nada más, y es como un diálogo fuera de tono, fuera de lugar, entre Marguerite Duras, que tenía muy mal genio, se llevaba muy mal, y una relación como muy tóxica, pero muy adictiva al mismo tiempo, con su último amante. Y hay un momento, y claro, es como un diario que dura como un año o así. Pero hay una cosa, un dato espeluznante, que es la última entrada del diario es 72 horas antes de que Marguerite Duras se muera. ¿Sabes? Y el libro está explicándole que se está muriendo. Pero en medio de toda esa cosa, me muero, no sé qué es esto, tal... De repente le sale como una cosa como un poco mezquina, y le dice,
no se va usted a quedar con mis casas y con todo mi dinero. Entonces, el dinero aparece en un momento como tan absolutamente inapropiado e inesperado que causa más obscenidad esas pequeñas apariciones que en todo el entramado. Entonces, recomendaría ese, Nada más, de Marguerite Duras. Nada más, de Marguerite Duras, creo que sale la semana que viene. Es un libro pequeñito y además Valentín no lo ha dicho, pero él ha hecho el epílogo. Sí, yo he hecho el epílogo, pero me lo he leído así, me lo tuve que leer. Yo me he leído casi todos los libros de Marguerite Duras. Y comisario, una exposición ejemplar en la Virreina sobre Marguerite Duras, que he estado hasta la primavera en Barcelona. Sí. Es que a veces me pasó con Sara, antes lo explicaba. Voy a explicar una anécdotilla así que yo, cuando acabé de escribir la trilogía, me quedé, bueno, y de hecho aún estoy que no sé qué escribir y tampoco no tengo como muchas ganas de escribir, también os digo. Y entonces digo, voy a leer, y me había leído Mala letra de Sara y me había encantado, digo, voy a leer algo así de alguien que me guste mucho, y digo, voy a leerme toda la obra. Me leí durante el verano, me compré todos los libros, me compré una libretita muy mona y entonces apunté todo. Y entonces cuando acaba el verano me viene una invitación y dice, ¿quieres venir a un festival a hablar con Sara Mesa? Y pensé, es una broma. O sea, porque le había estado dando la vara a mucha gente sobre, tío, esto es buenísimo, tal, y no sé, pensé que era una broma y no contesté. Pero no era verdad, mirad, estamos aquí. Bueno, muchas gracias. Yo he leído todo con mi libretita, o sea que ahora mismo yo soy el gran experto de Marguerite Duras y Sara Mesa. Ya ves. Qué barbaridad. Oye, otro libro que se me acaba de ocurrir, que es fantástico, ya que estamos hablando de... Este está en anagrama. De una escritora que se llama Lionel Shriver, y se titula el libro Todo esto para qué. Y cuenta la historia de una mujer estadounidense, ella, que enferma de cáncer, un cáncer muy raro, y se va gastando toda la familia, todos los ahorros en el tratamiento médico. Y entonces cada capítulo van contando, porque además habían ahorrado para jubilarse, una cosa, tenían unos planes para irse a vivir a un país exótico, y cada capítulo empieza con el dinero que va quedando. El desglose, ¿no? Que va quedando, quedando, porque va disminuyendo. Entonces, como aquí estamos también con la sanidad en ese plan, no tan exagerado como allí, es un libro además que... Y bueno, sentido del humor tiene, que es increíble que esa historia lo tenga, ¿eh? No voy a contar el final, pero vamos, es durísima, pero a la vez, bueno, muy buena también. Muy bien. Pues Todo esto para qué, de Lionel Shriver, la novela Nubinosa de Mario Lebrero, el Nada más, de Marguerite Duras. Y, por supuesto, esos los tenéis que leer y comprar o robar después de leer metódicamente, como hace Valentín con Sara, toda la obra de ambas. Así que, bueno, ya está. Todavía os lo tengo que decir un poco más antes de que os vayáis, que compréis un libro. Además, hoy es el día de las librerías y mañana todavía harán descuento. Este fin de semana hay 10%, así que no tenéis excusa para ir a la librería que más os guste de Logroño, que hay un montón. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? No nos queda muchísimo tiempo, así que yo creo que tendremos como para un par de ellas. Tienen que ser preguntas súper buenas. Qué pressing. ¿Alguien se anima? A ver, hay una mano allí levantada. Buenas. Gracias de nada por la charla. Y yo le quería preguntar a Sara una cosa, y es que habéis hablado de los espacios y tus novelas son en su mayoría eminentemente realistas. Pero está ese espacio Cárdenas, que sabemos que es una ciudad, que es España, etcétera, etcétera, pero de repente todo es realista y cuando entran en Cárdenas muchas veces es una mezcla entre distópico y grotesco. ¿Por qué Cárdenas? ¿Por qué esa ciudad? Ay, Dios mío, ¿por qué? Pues porque te voy a decir por qué. Porque yo soy una escritora que no... Es España porque lo has deducido, pero podrías... Es que me da igual, es que es un espacio... Sí, claro, es de España porque yo soy española y bebe de donde yo conozco, ¿no? Y es una mezcla de Sevilla, de Madrid. Es una ciudad imaginaria que yo creé, pero no a un modo del modo mítico en que hay escritores que han creado su espacio,
sino por comodidad, porque no me gusta documentarme y porque, aunque, por ejemplo, Sevilla es una ciudad que conozco muy bien, no sé si un personaje puede estar en la Plaza Nueva y llegar a la Plaza del Salvador en 5 minutos o en 10 y no me voy y me aburre, ni si hay los naranjos, en qué momento florecen, me da. Entonces digo, bueno, me lo invento. Claro. ¿Qué ha pasado? Que esa ciudad aparece, además, un poco ya es por pereza, le he puesto Cárdenas en todo, pero hay gente tan loca, que lee con libreta también, que han encontrado contradicciones entre la Cárdenas de un libro y de otro. Madre mía. Entonces yo ya La Cárdenas gente lo he está mala. abandonado, ya no sale La más. gente está mala de los No, nervios. es que está mal, es que es todo, o sea, es fruto de mi pereza y de mi impericia, de las dos cosas. Y no tiene ninguna importancia, salvo que sí refleja mi manera de escribir, que no, a mí me aburre mucho el rollo de documentación. Hay escritores que funcionan así Claro. y lo disfrutan mucho. De hecho, hay una gente- cosa como muy de los escritores parisinos, y conozco a gente que detesta profundamente, como ciertos escritores abundan muchísimo en el espacio de París y les resulta pesado Ya. porque nunca han estado en París o porque sí, pero no necesitan que les describan, pues salí de la Place de l'Odéon y tomé la rue de no sé cuáns y Claro. tal y cual. Entonces, No, pero sí está bien. El problema es que cada uno, ¿sabes? Había una vez hace tiempo, me enteré de unas becas que te daban dinero para escribir, para documentarte, porque tú tenías que ir a un sitio a documentarte. Yo no quiero documentarme en ningún sitio, yo que quiero Ya. estar en mi casa sí, pensando, que, ¿no? de hecho, tenía Que claro. preparada también una pregunta, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a tanto. Yo quería preguntaros por las becas y eso, y me acuerdo de una vez que te escribí porque salió una convocatoria de una beca residencia en Francia para autores extranjeros que estaban ya publicados allí. Tú ya tenías, creo que 4x4 y Cicatriz quizá, y te la mandé. Y tu respuesta fue, ay, muchas gracias, pero cuando haya una beca que consista en que me dan dinero porque me quede en mi casa, Claro, esa mándamela. más barata, más Pero barata. la de irme por ahí de viaje, esa deja Nada. para otra. ¿Alguna otra pregunta? Que hay tiempo todavía, ¿eh? Para un par de preguntitas. ¿Sí? Aquí hay delante alguien que quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los dos por la charla. Me he divertido mucho con tu libro, Valentín, con el capitalista simbólico. Gracias. Pero mi pregunta es para Sara. No hemos hablado... Es que como la anterior fue para Sara, pues me daba cosa. No hemos hablado de silencio administrativo, prácticamente nada. Y bueno, a mí ha sido una crónica, ensayo que me ha tocado mucho, porque hablas de la porafobia, hablas del problema de esas mujeres que están sin hogar. Y yo quería preguntarte cómo se te ocurrió poner el dedo en la llaga, porque es muy necesario. Y nada, pues que me hablases un poquito de esa idea que surgió. Bueno, es que no surgió ninguna idea. Si has leído el libro, se cuenta una historia, porque yo al final, yo no soy ensayista ni nada, yo cuento una historia que ocurrió de verdad, que es que yo conocía a una... Bueno, todo el mundo vemos gente en la calle pidiendo, ¿no? Pero yo a esta mujer la veía a diario y hubo un día que, bueno, que de pronto sentí la necesidad de preguntarle en qué podía ayudarla, ¿no? Y ahí es cuando surge, bueno, pues que yo me doy cuenta de un mundo que desconocía respecto al asunto de las llamadas ayudas sociales. Todo el asunto de la burocracia, la cantidad de papeles que se le pide a todos, no lo piden, pero a ellos más, cómo está montado eso, era un horror. Entonces, yo no quería escribir un libro sobre eso y me metí a investigar, pues ya he dicho que yo odio esto. Es una historia que conocí. Y entonces, claro, como yo publico un anagrama, que es una editorial que tiene mucha difusión y está la colección está de los cuadernos, hablando un día con la editora, además yo ni siquiera pensé escribirlo, me lo dijo ella. Hablando de esta historia, me dice, escríbelo, cuéntalo. Entonces, cuéntalo. Claro. Es el primer libro que yo hago realmente con una voluntad explícita de contar algo. O sea, no tiene nada que ver cuando escribo ficciones, el mecanismo es totalmente diferente, la historia ya la tenía y la escribí. Yo, por ejemplo, con eso yo no podía escribir una novela, yo cómo puedo usurpar la voz de alguien. Pero luego, sin embargo, ahí usé herramientas narrativas, que son las que yo sé usar, ¿no? Todo absolutamente verdad. Y es demoledor, el libro, la verdad, esto queda feo. O sea, no queda feo, queda bien. Porque yo nunca le diría a nadie que leyera ningún libro mío, a pesar de lo que ha dicho. O sea, esa tortura a la que tú te has sometido este verano voluntariamente, ¿no? Porque, en fin, es excesivo. Pero Silencio administrativo es un libro que yo siempre animo a la gente a que lo compre y que lo lea.
porque yo descubrí muchas cosas sobre este asunto, tanto de la pobreza como sobre todo de la burocracia, ¿no? Y yo teóricamente creía yo que estaba en el lugar de la sensibilidad. O sea, yo nunca he pensado que una persona que esté en la calle es porque quiere. Pero se me cayeron un montón de ideas preconcebidas que tenía y entonces dije, tengo que contarlo. Simplemente, bueno, compartir ese conocimiento y... Sí, es un libro importante pero fue así. Bueno. Solo si es para Valentín. Claro. Ya me parece. Pero que yo estoy perfecto, ¿eh? O sea, no os sintáis para nada... No, yo sí es para Valentín porque tengo la curiosidad de... Tú has dicho que fuiste futbolista profesional. Ahora todos los chavalitos quisieran ser futbolistas en un mundo de destellos y de repente ella ha dicho que eres doctor en historia, en filosofía. ¿Qué ocurre a Valentín para dar ese cambio tan drástico? O sea, tengo curiosidad. En el retrato del futbolista adolescente explico precisamente eso, ¿no? O sea, que es la historia de un chaval que... Yo en realidad, ¿sabes lo que me pasaba? Que era como mi contexto, mi familia, era todo el mundo súper analfabeto, ¿sabes? Una familia como muy grotesca, muy violenta, muy... entonces yo quería tener cultura, no quería ser escritor, quería tener cultura, o sea... Una cosa un poco estúpida, pero quería tener cultura, pero jugaba muy bien al fútbol. Entonces se me creó una contradicción existencial y política y económica, sin duda, que era que la naturaleza te ha llevado a un lugar que... Entonces, el libro cuenta eso, ¿no? O sea... Aparte también me parecía que hay un montón de libros que cuentan la ascensión de cero a algo, a mucho, a lo que sea. Pero yo quería contar la bajada desde arriba. O sea, quería contar la bajada del éxito. No me interesaba la novela esa de en fin, no... Es que estoy pensando en otros escritores, pero no los quiero decir. Pero esa novela como ejemplar, ¿sabes? Que es un poco esa novela tan característica de, yo qué sé, de la transición española, de que todo el mundo es, esto, ¿no? Le huelen los pies y luego va a vivir a Nueva York, ¿no? Ya me entendéis, más o menos. Entonces yo no me interesa contar eso. Me interesa contar cómo tú te bajas del éxito, ¿no? Cómo tú tienes, pues eso, 18 años o 19, en el año 80 y pico tienes un contrato de 80 millones de pesetas, que eso es ser multimillonario, yo qué sé, vas a un estadio donde la gente grita tu nombre y tú sueñas con lo que decía Sara, con estar en tu casa leyendo. No quería ser escritor, pero sí que me acuerdo de eso mucho y intenté escribir, me acuerdo de eso. Siempre pienso, cuando veo, ahora ya no veo fútbol ni juego a fútbol, pero cuando veo a los futbolistas así, que está sonando el himno, no sé qué, pienso, ¿qué estarán pensando? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, me acuerdo de un montón de cosas, de estar pensando en eso, ¿sabes? Y sí, me acuerdo una vez que estaba como en medio, estaba sonando como el himno, estamos con la selección, estaba sonando el himno y yo me había leído por primera vez a Cernuda, ¿sabes? Y estaba yo pensando, joder, ¿qué quiere decir Cernuda en este verso? Y está vestido de... Imaginaos, de España, por ahí soy, ya los vamos a matar, no sé cómo, está como, joder, y luego me ponía, o sea, que quiero decir, eso, todo es mucho más, o sea, no hay posiciones definitivas,
¿sabes? O sea, la vida es como, bueno, va esto. Yo en las novelas, y creo que ahí me encuentro mucho con la literatura de Sara, ¿no? Que es como los personajes no están en lugares ni ideales ni estancos, o sea, están en un lugar de tensión donde donde la apoteosis del apocalipsis es un minuto. Bueno, pues lamentablemente hemos llegado al límite, tenemos que dejarlo aquí, porque os recuerdo que a las 9:30 en la sala Gonzalo de Berceo tenéis Pensar el dinero, de los Torreznos, y además quería comentaros de parte de la organización del festival que los encuentros y las conversaciones de la semana que viene han logrado moverlos a otro auditorio y ahora hay entradas disponibles de todos esos encuentros que tenían ya las entradas agotadas. Así que si queréis, ahora es el momento de inscribiros a las conversaciones que habrá la semana que viene, que creo que son lunes, martes y jueves, pero no me acuerdo muy bien. Lo miráis en la web. Y bueno, pues eso, de nuevo, leed a Sara Mesa, leed a Valentín Roma, leed a Marguerite Duras, a Mario Lebrero, a quien sea. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias sobre todo a Sara y a Valentín por vuestra generosidad. Gracias, Regina. Porque ha sido espectacular escucharos. Yo podría estar aquí horas y horas y horas. Y por el ratito tan bueno que nos habéis hecho pasar, que no se paga con dinero. Gracias.